¿Qué pasa, chavales? Esto es 13 Warrior y hoy vamos con todo el trasfondo correspondiente al Arcane Journal de los Altos Elfos. Comenzamos. Los Elfos de Ulthuan. Desde los 10 reinos de Ulthuan, la misteriosa isla paradisíaca donde su raza nació, hasta sus colonias y puestos avanzados en las infinitas costas de tierras lejanas, los Altos Elfos, o los Asur en su propia lengua, marchan a la guerra. Han definido este mundo durante milenios, combatiendo hordas de demonios y a los adoradores de los dioses oscuros. Cuando el mundo era joven, antes de la llegada de los poderes ruinosos y la caída de los ancestrales, las razas jóvenes vivían en relativa paz en un mundo que había sido creado para ellos con el inimaginable poder de los ancestrales, un mundo intacto por el mal y no corrompido por el caos. Pero tal época dorada no podía durar, y en los siglos que siguieron al gran cataclismo y la llegada del caos, cuando las voces de sus dioses se silenciaron y los demonios acechaban la tierra, las razas jóvenes se atrevieron a salir de sus hogares para viajar y explorar el mundo más allá. Los enanos excavaron más profundo en las cuevas bajo las montañas del fin del mundo, descubriendo cavernas sin fin, ríos y lagos subterráneos de aguas cristalinas, así como vastos depósitos de piedras preciosas y metales. En Ulthuan, los elfos construyeron grandes navíos y se hicieron a la mar en los océanos que rodeaban su hogar. Impulsados por vientos tanto mágicos como mundanos, navegaron lejos con sus barcos, descubriendo nuevas tierras, encontrándose con otras razas y aprendiendo cada vez más sobre el mundo en el que vivían y sobre las fuerzas de la magia y la naturaleza que lo regían. Así, más de 4500 años antes del nacimiento de Sigmar, en las extensas llanuras bajo cielos azotados por tormentas, en la tierra que hoy se conoce como Bretonia, el gran mago elfo Caledor, amigo de los dragones, se encontró cara a cara con Grimnir, el intrépido, uno de los primeros enanos en caminar sobre el mundo. Al llegar a las costas del Viejo Mundo, los Asur descubrieron un territorio salvaje y peligroso, y rápidamente se dispusieron a erradicar a las tribus de orcos y goblins, así como a las hordas bramadoras de hombres bestia que infestaban la costa. Reclamando la tierra para sí mismos, comenzaron a establecer puertos seguros para sus barcos y a construir asentamientos a su alrededor. Luego avanzaron más hacia el interior, trazando caminos entre sus crecientes pueblos y levantando murallas para defenderse de los males del mundo. Con el tiempo, los enanos tomaron nota de estos recién llegados que se agrupaban en la orilla del océano y descendieron desde sus fortalezas en las montañas para estudiarlos. Al principio, elfos y enanos se miraron con recelo, inseguros de si habían encontrado más siervos del caos y destrucción. Sin embargo, a pesar de la desconfianza de quienes lo rodeaban, Caledor saludó a Grimnir con entusiasmo, ofreciéndole vino e invitándolos a los salones élficos. Grimnir aceptó la hospitalidad con agrado y se dedicó con entusiasmo a beber vino de Caledor. Así, bajo el alto techo de un salón élfico, Caledor y Grimnir compartieron historias sobre sus pueblos y hogares. Caledor quedó cautivado por el rechoncho y fogoso Grimnir, creyéndolo un ser de piedra nacido en el corazón del mundo. Grimnir, por su parte, quedó fascinado por el alto y elegante elfo, creyéndolo un espíritu del aire venido más allá de los océanos. Mientras los elfos de Ulthuan comenzaban a sentarse en las costas del Viejo Mundo y forjaban una alianza con los enanos de Carath-Ancor, los poderes del caos se alzaron contra ellos, desatando nuevas oleadas de criaturas demoníacas sobre el mundo atormentado. En Ulthuan, un viajero llamado Aenarion regresó tras muchos años en las tierras lejanas. Traía consigo terribles premoniciones de una gran calamidad por venir, pues había visto con sus propios ojos el creciente número de bestias caóticas que acechaban en las tierras del mundo y había presenciado personalmente la creciente multitud de demonios que se manifestaban desde el éter. Peor aún, al regresar a Ulthuan, Aenarion encontró su tierra natal asediada por criaturas del caos. Desesperado, hizo incontables ofrendas a Asuryan, arrojando sacrificios a las llamas que ardían en un santuario del dios con la esperanza de obtener iluminación. Ante el silencio de Asuryan, y dominado por la compulsión desesperada, Aenarion se lanzó a las llamas, esperando ofrecer su propia carne a cambio de la intervención de su dios. Pero Aenarion no fue consumido por el fuego. En su lugar, emergió ileso de la rugiente conflagración, lleno del poder de Asuryan. Tras su ardiente apoteosis, los elfos de Ulthuan se postraron ante Aenarion, declarándolo su rey y jurándole lealtad.
Como el primer rey fénix, Aenarion ordenó que Ulthuan levantara ejércitos para enfrentarse a las fuerzas del caos que habían asediado el mundo durante 1000 años. Ulthuan había estado demasiado tiempo al borde de la destrucción y Aenarion no permanecería inactivo mientras el caos lo consumía todo a su alrededor. En los siglos que vinieron a la transformación de Aenarion de errante a rey fénix, los poderes del caos lo pusieron a prueba una y otra vez, enviando cada vez más hordas de demonios para abrumar a los elfos de Ulthuan y a los enanos de las montañas del fin del mundo. Tan grandes fueron los desafíos que enfrentó el atribulado rey y tan terribles las pérdidas que se vio obligado a soportar, que en su creciente desesperación recurrió a armas cada vez más poderosas y sus consejeros idearon planes cada vez más elaborados para romper el dominio del caos sobre el mundo. Finalmente, gracias al valor de los guerreros de como Aenarion, quien se enfrentó a los demonios más poderosos del caos para defender a Ulthuan, al sacrificio de héroes como Grimnir, quien marchó al reino del caos para desafiar a los propios dioses, y a la astucia de magos como Caledor Domadragones, quien luchó con poderes más allá del control de los dioses para apaciguar las furiosas tormentas de magia que asolaban el mundo, los poderes ruinosos fueron frustrados y el mundo fue salvado. En la paz que siguió a los siglos de guerra, los elfos ansiaban recuperar lo que habían perdido. Cuando el poder del caos había alcanzado su punto álgido y las hordas interminables de demonios descendieron sobre el mundo, los Asurs habían retirado Ulthuan mientras que los enanos se refugiaban bajo las montañas. Ahora, los elfos regresaron a las costas del viejo mundo, repoblando sus ciudades abandonadas y reafirmando su alianza con los enanos. En tiempos de paz, ambas razas comerciaban libremente, compartiendo sus secretos y conocimientos con la misma facilidad con la que intercambiaban riquezas, prosperando como nunca antes. Tras la caída de Aenarion, los Asur coronaron a un nuevo rey fénix, Belsanar. Por su mandato, los elfos de Ulthuan volvieron a surcar los océanos, visitando tierras que no habían sido vistas en siglos y reclamando colonias perdidas. En su nombre, embajadores viajaron a bastiones enanos, reavivando amistades olvidadas. Bajo el gobierno de Belsanar, los Asur se convirtieron en los indiscutibles amos de los océanos del mundo. Siguiendo su voluntad, en los astilleros de Ulthuan se construyeron grandes flotas de barcos de relucientes cascos blancos enviados a recorrer todos los mares, explorando la vastedad del océano y las extrañas tierras que yacían más allá. Donde quiera que los elfos desembarcaban, erigían puertos para sus flotas y construían majestuosas ciudades portuarias para albergar a sus familias. En las tierras ahora conocidas como el Viejo Mundo, Elcir Arban, en la lengua de Ulthuan, los elfos regresaron a los vestigios encantados de antiguas colonias, recuperaron estas ruinas derruidas, expulsando a las criaturas viles que se escondían en ellas, y sobre sus cimientos alzaron grandiosas cantidades de piedra blanca y pizarra azul, protegidas por resplandecientes murallas de alabastro. Desde estas ciudades construyeron caminos y se aventuraron hacia el interior, explorando bosques y llanuras, domando el paisaje salvaje a su alrededor. Como en siglos anteriores, los enanos descendieron de las montañas para comerciar con los elfos. Así comenzó una edad de paz y prosperidad en la que ambas razas renovaron los lazos de amistad y alianza que una vez unieron a Caledor y Grimnir, honrando la memoria de estos héroes caídos a través de su cooperación. Juntos, los elfos y los enanos expulsaron a los salvajes orcos y goblins hacia el desierto y cazaron a las retorcidas bestias del caos, purgando su corrupción de la tierra. Por desgracia, esta gloriosa era de paz no podía durar. Aunque el caos y la inestabilidad se gestaban en Ulthuan, fueron los enanos quienes llevaron el conflicto a Elcinarban. Según cuentan los elfos, cuando los enanos se enteraron de los disturbios políticos en Ulthuan, enviaron diplomáticos para recopilar rumores y espiar la corte del rey Fénix. Molestos, los elfos escoltaron, educadamente pero con firmeza, a estos fisgones fuera de sus tierras, afeitados y metidos en barriles. Este agravio enfureció a los enanos, quienes respondieron con un ataque brutal contra sus antiguos aliados, rompiendo la alianza y obligando a los Asur a defenderse. La agresión enana fue sin precedentes y los elfos de Ethin Arban se vieron sacudidos por la ferocidad de sus antiguos amigos. En los campos de batalla, ejércitos élficos fueron masacrados por los enloquecidos guerreros enanos. Las grandes ciudades élficas fueron sitiadas por las huestes de enanos, sus altas murallas reducidas a polvo por gigantescas máquinas de asedio y sus habitantes obligados a huir ante el avance del enemigo.
Durante casi 5 siglos la guerra se prolongó, con los elfos resistiendo valientemente la ira de sus antiguos amigos y cediendo terreno solo a regañadientes. Pero cuando el rey Fénix Caledor II cayó defendiendo a su pueblo y su gloriosa corona fue robada como trofeo, los elfos aceptaron la derrota para evitar un derramamiento de sangre aún mayor. Cediendo a las demandas de los enanos, se retiraron de Ezin Arban hacia sus colonias insulares, abandonando el viejo mundo a merced de los enanos. Hoy en día los Asus mantienen la paz inestable con los enanos al adherirse a su antiguo tratado. Así no ocupan colonias en el continente del viejo mundo, sino que se limitan a las islas cercanas en la costa. Estas sirven de hogar para comerciantes y diplomáticos élficos, vitales para la prosperidad de las naciones humanas, así como para las guarniciones de la Guardia del Mar, los guerreros de Lothern encargados de salvaguardar los intereses élficos. Frente a la costa oriental de Bretonia, visible en un día despejado desde los muros de Musillón, se alza la imponente fortaleza del Señor del Mar, Aisling, en la mayor de las Islas Martel. Desde aquí el comandante de la flota del rey Fénix protege los intereses de Ulthuan y cuando es necesario interviene en los asuntos de los hombres, enviando en secreto compañías de guerreros sombríos, ejércitos de la Guardia del Mar o, en casos extremos, bandas de guerra de sus más leales guardaespaldas. Las embarcaciones élficas se agrupan alrededor de las Islas Martel. Es aquí donde los barcos de los rincones más lejanos del mundo, con destino a la lejana Ulthuan, deben detenerse en su viaje, sus capitanes entregando noticias a los sirvientes del Señor del Mar y buscando su aprobación para continuar su travesía. Tor Martel es una de las fortalezas más grandes del mundo conocida, una estructura imponente que fusiona la artesanía élfica con la belleza natural del paisaje. Esta gran fortaleza ha resistido la furia del mar durante miles de años, testimonio del poder de los elfos y una declaración de que ellos y solo ellos son dueños de los océanos. Al sur de Tor Martel, la isla silenciosa protege el acceso a la bahía de Bordelaux. Aquí se centra la mayor fuerza militar élfica del viejo mundo, siempre lista para zarpar y dirigirse a donde sea necesario para defender los intereses élficos. Regimientos de milicia élfica guarnecen las defensas en los acantilados, mientras compañías enteras de la Guardia del Mar patrullan los muros del gran puerto. Ningún barco mercante se aventura dentro de estas murallas, pues el puerto de la isla silenciosa está prohibido para embarcaciones civiles, incluso aquellas provenientes de Ulthuan. Para los marineros de otras razas que pasan cerca y observan a la Guardia del Mar, inmóviles como estatuas sobre las murallas, la isla silenciosa desprende un aire ominoso y sobrenatural. Detrás de los muros del puerto se pueden vislumbrar imponentes barcos élficos, sus altos mástiles elevándose hacia los cielos y sus elaboradas proas con forma de dragón emergiendo de las aguas tranquilas. Este grupo de pequeñas islas frente a la costa del norte de Bretonia oculta muchos secretos que los elfos de Ulthuan protegen celosamente. Como resultado, pocas embarcaciones pueden atravesar la red de estrechos canales que separan los islotes, aunque las afueras del archipiélago son visitadas con frecuencia por barcos humanos y élficos. Mientras los elfos insisten en que los canales son demasiado peligrosos para los barcos de alta mar, abundan los rumores sobre cuevas ocultas bajo las islas más grandes, donde antiguos demonios duermen protegidos por los Asur. Otras teorías sugieren que en calas escondidas anidan poderosos mermins, que son criaturas resguardecidas por los siempre vigilantes elfos. Frente a la costa norte del imperio, en las gélidas aguas del Mar de las Garras, la isla Velada se oculta entre las brumas marinas. La Guardia del Mar de la isla vigila el océano circundante, asegurando las rutas comerciales entre Erengrado y Marienburgo, sin prestar demasiada atención a los barcos lobo de los saqueadores norscanos, o peor aún a las corrompidas embarcaciones de los campeones del caos que asolan las costas del imperio, interviniendo solo cuando los barcos élficos son amenazados por la piratería. También se rumorea que el propio Señor del Mar reside aquí, protegido por los guerreros de Nagarice y Cracia. Aunque habitantes del viejo mundo, ya sea por audacia o insensatez, han sugerido que estas fuerzas son enviadas regularmente para cumplir sus órdenes, acechando los bosques y las tierras salvajes del imperio y más allá. Ubicada frente al extremo occidental de Estalia, la Puerta del Océano marca la frontera entre el Mar del Sur y el Gran Océano. Situada a escasa distancia de la ciudad costera de Los Cabos, los elfos de la Puerta del Océano mantienen una relación especialmente cercana con sus vecinos estalianos.
De hecho, habiendo cedido gran parte del territorio en el lado occidental de la península de los Cabos a comerciantes élficos, la ciudad alberga uno de los pocos distritos del Viejo Mundo donde los elfos se atreven a residir. La presencia de estos comerciantes élficos aporta una inmensa riqueza a la ciudad y garantiza que la ruta de Alborán nunca esté vacía de caravanas. En consecuencia, los regimientos de la Guardia del Mar que guarnecen la Puerta del Océano vigilan tanto los movimientos en las rutas costeras como las vías marítimas que atraviesan el Mar del Sur. Más allá de las montañas de Abasco, la costa oriental de Estalia es prácticamente intransitable para los grandes barcos de alta mar debido a la presencia de innumerables islas pequeñas que se extienden desde el Golfo de Forore en el norte hasta la punta del Necio en el sur. En el extremo más meridional de este vasto archipiélago, la ciudad estaliana de Porto Real se encuentra en una de las islas más grandes, sirviendo como refugio seguro para embarcaciones que prefieren evitar puertos más grandes, incluyendo los barcos procedentes de Sartosa. Sin embargo, a pesar de la naturaleza anárquica de la región, o tal vez debido a ella, los altos elfos mantienen una presencia en las aguas del puerto del Necio. Los barcos de la flota del Señor del Mar parten de Talsurán y la Puerta del Océano para patrullar el Mar Tileano, siempre atentos a las embarcaciones sartasanas lo suficientemente temerarias como para atacar a los numerosos barcos mercantes de Ulthuan que surcan estas aguas. Desde las antiguas ruinas de una raza olvidada aún se aferra a la desolada isla de Talsunar. Se alzan altas torres de paredes blancas de diseño élfico. Estas elegantes atalayas marcan la presencia de una de las fortalezas más activas del Señor del Mar en todo el Viejo Mundo. Aquí las flotas del Señor del Mar protegen las aguas del Golfo Negro, controlando la cantidad de destartaladas embarcaciones de orcos y goblins que zarpan desde las escarpadas costas de las tierras yermas para aterrorizar las rutas comerciales de los océanos del mundo. Al norte de Talsumar se encuentra Barakbar, el único puerto marítimo de los enanos. Para el Señor del Mar, la presencia de esta imponente e inexpugnable fortaleza representa una amenaza constante, pues si los enanos llegaran a desafiar a los elfos en los mares, la guerra resultante sería catastrófica para ambas razas. Afortunadamente, ambas parecen estar conformes con ignorar la presencia del otro en el Golfo Negro. Sombras oscuras de Chalons. El traqueteo de las ruedas de los carruajes de madera y el sordo golpe de los cascos de hierro sobre el camino de tierra quebraron el silencio antes del amanecer mientras la caravana élfica avanzaba cuidadosamente a través del bosque de Chalons, mientras criaturas salvajes observaban desde la penumbra. Por orden del rey Lowen Mataorcos y en honor a su alianza de larga data, un diplomático élfico fue invitado al castillo de Bastón para discutir cómo Ulthuan podía ayudar al reino de Bretonia a poner fin al guaj de orcos que asolaba a los ducados del norte. Viajando con su séquito y un grupo enorme de caballeros del rey, la procesión había avanzado a buen ritmo mientras cruzaba por Delaux, el vino y la conversación agradable ayudando a que las horas pasaran rápidamente. Sin embargo, el ambiente del grupo se había vuelto callado desde que dejaron atrás la campiña y descendieron a la sombra de los árboles, pues los bosques del Viejo Mundo han sido hogar de monstruos y bestias del caos desde hace mucho tiempo. La luz del sol aún no había besado las copas de los árboles cuando los hombres bestias surgieron de los bosques a ambos lados del camino, su emboscada repentina anunciada por bramidos salvajes y aullidos. Los caballeros desenvainaron sus espadas y espolearon a sus caballos para enfrentarse a los hijos del caos, mientras los elfos alcanzaban sus lanzas o disparaban sus flechas hacia los atacantes. Pero no sirvió de nada. Los hombres bestia y los monstruos que acompañaban el rebaño rápidamente abrumaron a la caravana y masacraron a los defensores, con los que se refugiaron dentro de los carruajes, pudiendo hacer poco más que ser testigos de la matanza. Desdichadamente, cuando los hombres bestia comenzaron a abrir los carruajes y colocar lazos de cuerda raída alrededor de los cuellos de los cautivos, el diplomático y su séquito pronto se dieron cuenta de que aquellos que yacían muertos al costado del camino tal vez eran los afortunados. Bandas de guerreros sombríos han patrullado durante mucho tiempo las tierras salvajes del Viejo Mundo, y fue uno de estos grupos el que dio con el sitio de la emboscada y los pocos hombres bestia que aún quedaban. Atacando sin ser vistos con arcos largos, los exploradores eliminaron rápidamente a las criaturas que estaban devorando y comenzaron a investigar la escena macabra, donde hicieron el descubrimiento aterrador
de que algunos de sus congéneros habían sido capturados. Los elfos supusieron que la próxima luna de sangre era la razón probable para la captura de los diplomáticos y que sus vidas serían perdidas cuando cruzara el cielo en 10 días. Así, los exploradores enviaron un halcón mensajero a la guarnición en la isla silenciosa, esperando que los guerreros allí postados acudieran rápidamente con ayuda. Cuando la noticia llegó a la fortaleza de los guardias del mar en la isla silenciosa, Isaiah Bess, la comandante de la guarnición, preparó inmediatamente un barco para dirigirse al castillo de Bordelaux y solicitar permiso al duque para mover guerreros a través de sus tierras en busca de sus compañeros desaparecidos. Al mismo tiempo, Corgil, capital de los Leones Blancos de Cracia, presente en la isla silenciosa junto al mismo señor del mar, ordenó que sus guerreros se preparaban, ya que prefería no perder el tiempo en la corte cuando probablemente no quedara mucho de ello. Con ambos comandantes de acuerdo sobre su curso de acción, la isla se llenó de actividad mientras la compañía se preparaba para partir. La mañana siguiente a la llegada del halcón, varios barcos zarparon de la isla silenciosa, cortando las olas a toda vela hacia Bretonia. Una densa niebla se extendía sobre la superficie del agua cuando la flota élfica se acercaba al castillo de Bordelaux, permitiendo que los barcos de Corgil se deslizasen sin ser vistos por el estuario hacia el bosque de Chalons, mientras la tripulación de Isaiah llevaba su nave a puerto. Cuando la centinela de la isla silenciosa y sus asistentes ascendieron por las espinadas escaleras talladas en los acantilados de Bordelaux y se presentaron ante el duque Dandelion II para pedir su permiso para desembarcar sus fuerzas, Corgil esperaba ya estar en el centro de Bretonia, siguiendo la pista de los responsables del secuestro. Al mantenerse cerca del agua, los cracianos pudieron descubrir rápidamente una gran distancia antes de que el río se estrechara demasiado para sus embarcaciones oceánicas, forzándolos a desembarcar y comenzar la búsqueda a pie. Cuando cayó la oscuridad, Corgil envió a sus exploradores en busca del camino, mientras el resto de su fuerza despejaba una pequeña zona de desembarque para permitir que sus brillantes carros de madera blanca y los temibles leones de guerra que los tiraban llegaran a la orilla. Luego los cracianos hicieron un campamento y se sentaron a esperar al resto de los exploradores. Al primer resplandor del amanecer del tercer día Corgil en Bretonia, los cracianos estaban listos para marchar y los exploradores de Corgil regresaron acompañados de los guerreros sombríos que habían enviado la alerta de la emboscada. El líder de los exploradores de rostro sombrío informó que habían seguido a los hombres bestia al este a través de millas de profundos valles y lechos de ríos sinuosos antes de que sus huellas se dispersaran en un nuevo, aparentemente interminable, camino de sendas menores que llevaban en todas direcciones. Mientras los guerreros sombríos corrían a través del bosque, pronto dieron caza a los Gors que habían escapado de la emboscada y siguieron su rastro a corta distancia. Después de cubrir millas de terreno difícil, los hombres bestia desaceleraron al acercarse a un gran claro, donde el sonido de los aullidos resonaba a través de los árboles. Habiendo dejado que sus guías no deseados los llevaran hasta allí, los guerreros sombríos atacaron una vez con velocidad aterradora, silenciando a los hombres bestia que huían antes de esconder sus cuerpos en la maleza para evitar ser detectados. A medida que los guerreros sombríos se acercaban, por fin vieron la vasta horda de hombres bestia reunidos alrededor de una gran piedra en el centro del claro. Las runas infernales profundamente talladas en su superficie marcada vibraban con un poder oscuro, pero no fueron estos glifos pulsantes lo que causó mayor preocupación a los guerreros sombríos. Atados a la sombría monolítica piedra se encontraba una multitud de figuras capturadas por los hombres bestia para su ritual infernal, entre ellas las formas golpeadas y sangrientas del diplomático desaparecido y su séquito apenas aferrándose a la vida. Al ver a sus compañeros colgados de la piedra del rebaño como piezas de caza, los guerreros sombríos maldijeron a los hijos del caos por su crueldad bárbara. Con una luna de sangre a punto de elevarse en los próximos días y la vida de sus congéneres ya desangrándose, los guerreros sombríos sabían que el momento de atacar se acercaba. Con una feroz batalla contra el enorme rebaño casi inevitable, los guerreros sombríos retrocedieron para poner en conocimiento de Corgil la situación y formular un plan de acción que no terminará en una masacre de los leones blancos. El capitán de los leones blancos compartía las preocupaciones de los guerreros sombríos sobre la magnitud de la batalla que probablemente seguiría y su deseo de golpear rápidamente.
Fieramente superados en número por los hijos del caos, Corgil sabía que un asalto frontal probablemente terminaría con incontables vidas perdidas y sin garantía de victoria. Sin tiempo para enviar refuerzos ni para traer a los hombres bestia a un terreno más favorable, Corgil se encontraba con pocas opciones. Con su prioridad siendo la recuperación del diplomático y su séquito, Corgil instruyó a sus guerreros para que alejaran a los hombres bestia del claro y los condujeran hacia el bosque, donde ejecutarían una retirada mientras los impetuosos hombres bestias se comprometían al combate. Mientras tanto, los guerreros sombríos rodearían la piedra del rebaño para liberar a los elfos cautivos y matar a los chamanes antes de que pudieran comenzar el ritual oscuro. A medida que el sol comenzaba a ponerse y una luna roja en sangre comenzaba a asomar sobre el horizonte, el sonido de los cuernos resonó dentro del bosque y los leones blancos rugieron su desafío a los hombres bestia. Predeciblemente, los hombres bestias se apresuraron a tomar sus armas y corrieron a investigar el origen del ruido, solo para encontrar un grupo de leones blancos de pie con las hachas listas y feroces gritos de batalla en sus labios. Corgil, capitán de los leones blancos. Tanto los guerreros de Cracia como los jefes de los clanes cracianos se enorgullecen de afirmar que Corgil es el elfo más poderoso de todo Ulthuan, ensalzando su fuerza y su estatura en cada oportunidad. Sin embargo, Corgil no es un gigante torpe, pues es un astuto guerrero ágil que maneja su hacha larga con una destreza que hace que incluso los propios compañeros de leones blancos parezcan torpes en comparación. Hace mucho tiempo, cuando Corgil era aún joven, fue él quien mató al gran león Carandris, una feroz criatura mutada por el poder del caos en un gigantesco bruto con un pelaje parecido a una coraza y garras como espadas. Carandris era temible incluso según los estandartes de los leones blancos, y aunque docenas habían cazado a la bestia, todos habían sido asesinados. Pero el joven Corgil no se dejó intimidar por las aterradoras historias y se dirigió hacia las tierras altas de Cracia en busca de su presa. El rastro de Carandris no fue difícil de seguir, pues estaba marcado por los restos sangrientos de su voraz apetito. Cuando Corgil se encontró con su presa, descubrió a una bestia casi loca de sed de sangre y salvaje más allá de lo creíble. Sin embargo, el espíritu de Curnus llenó al joven cazador de aquel día y se abalanzó sobre su presa. Al darse cuenta de que los golpes de su hacha no hacían efecto sobre la piel deformada de Carandris, Corgil cambió de táctica. En un acto de fuerza física inaudita para un elfo, envolvió sus brazos alrededor del cuello de la bestia enloquecida y la derribó al suelo apretando hasta que la vida abandonó su cuerpo retorcido. Este audaz esfuerzo elevó inmediatamente a Corgil desde las filas de los leones blancos hasta la guardia de los leones de la élite de Cracia. En las décadas que siguieron, el joven cazador creció hasta convertirse en un veterano curtido junto a los mejores guerreros de Cracia. En apenas unos años, la destreza de Corgil lo vio ascender al rango de capitán y se le dio el honor de liderar una facción de la Guardia de los Leones de Cracia de élite, un ascenso aprobado por todos los jefes de los clanes cracianos e incluso por el propio rey Fénix. En este nuevo rol, Corgil ha servido como protector jurado y campeón elegido del señor del mar Aisling, el maestro de las flotas de Ulthuan y comandante de las guarniciones de la Guardia del Mar que protegen las numerosas colonias élficas a lo largo de las costas del Viejo Mundo. Al servicio de Aisling, Corgil ha viajado lejos, tanto al lado del Señor del Mar como en compañía de aquellos elfos que recorren el mundo a bordo de sus barcos de Aisling en servicio del rey Fénix. Es una presencia severa al lado de los embajadores de Ulthuan en las cortes del Viejo Mundo, siempre alerta ante la traición y dispuesto a desatar su gran hacha de batalla y cilmar si se le provoca. Sin embargo, a pesar de la amenaza constante de violencia que lo rodea, el comportamiento honesto de Corgil y su noble porte le han ganado muchos amigos entre los señores de Ulthuan y también entre los héroes de otras razas. Corgil siempre ha retribuido esta amistad con la misma lealtad que ofrece a su señor y marcha gustosamente al auxilio de sus aliados cuando se le solicita. Así, el hacha de Corgil ha derramado sangre en muchas tierras y en la causa de muchos pueblos que no son los suyos. Isaia Ves, centinela de la Isla Silenciosa. Como maestra de la flota del rey Fénix, el señor del mar Aisling confía en comandantes de confianza para vigilar las guarniciones que se encuentran en lo alto de los acantilados y sobre sus desembocaduras. Isaia Ves, centinela de la Isla Silenciosa, es una de esas comandantes y una de las guerreras más capaces de Aisling.
Después de servir en la milicia de la ciudad portuaria de Lothern durante varias décadas, entrenando en el arte de la lanza y el arco como se espera de todos en Ulthuan, Isaiah se dio cuenta de que la vida de guerrera era una vida digna de ser vivida. En lugar de pasar los siguientes siglos perfeccionando artes más serenas, Isaiah eligió ingresar en la Guardia del Mar, los famosos guerreros marítimos de Lothern. A medida que las décadas se convirtieron en siglos, Isaiah rara vez sintió más que fugaces punzadas de nostalgia, ya que disfrutaba de la libertad de navegar por los océanos del mundo, observando las extrañas costumbres de las razas jóvenes y luchando contra las fuerzas del mar de los siervos de la oscuridad. Pocos lazos de camaradería se forjan con tanta fuerza como los que se comparten entre los compañeros de tripulación de los barcos de guerra que surcan los océanos, especialmente aquellos que sirven codo con codo durante décadas. Aquellos que han estado juntos a Isaiah en una muralla de escudos o han levantado cuerdas con ella en la cubierta de un barco saben por qué ascendió tan rápidamente en los rangos, ya que demostró una y otra vez que su disciplina inquebrantable y su feroz estilo de lucha podían confiarse sin falta alguna. Durante su tiempo como maestra del mar, Isaiah fue enseñada a soportar la carga del liderazgo por los comandantes de las guarniciones a través del mar de las garras, cada uno de los cuales le transmitió conocimientos ganados con esfuerzo durante la carrera en el mar. Tras su ascenso al cargo de comandante de guarnición, Isaiah fue retirada de su puesto inicial para servir bajo el mando del propio señor del mar Aislinn. Bajo su firme tutela, el talento innato de Isaiah fue forjado en un potencial realizado, sus habilidades en el campo de batalla se agudizaron y la efectividad de su mando se mejoró. En pocas décadas, un momento fugaz para un elfo, Isaiah había superado incluso las altas expectativas del Señor del Mar y fue bienvenida entre sus lugartenientes más antiguos y confiables. En honor a su servicio diligente y habilidad sin igual, Isaiah fue nombrada centinela de la Isla Silenciosa y encargada del mando de la vasta guarnición costera. En los últimos años, el enfoque de Isaiah se ha dirigido cada vez con mayor frecuencia hacia la fría costa de Norska. Los cielos sobre la región se han oscurecido y las tribus bárbaras que habitan a su sombra se han vuelto inquietas, tomando sus dracars para saquear y asolar mucho más que antes. A medida que estos saqueadores buscan puertos y pueblos costeros para atacar, los puestos avanzados élficos que pueblan las costas del Viejo Mundo se encuentran entre los botines más ricos. Sin embargo, incluso los saqueadores más decididos serían verdaderamente tontos si pensaran que estas fortificaciones idílicas están indefensas, porque Isaiah y sus guerreros estarán allí para recibirlos con armas en mano y un grito de batalla en los labios. Esto ha sido todo lo referente al trasfondo del Arcane Journal de los Altos Elfos. Espero que os haya gustado y nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo. If they move, kill them.